Comenzamos nuestro último punto de encuentro con la Biblia relativo a la serie Preparación para el tiempo del fin. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. En el programa de hoy vamos a ver el regreso de nuestro Señor Jesús. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompañan Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Estoy muy contento de poder estar aquí en este último programa y también pues a la expectativa de este gran tema, esta conclusión final y esa esperanza que realmente nos va a aportar. También le doy la bienvenida a Claudia Dolete, bienvenida. Muchísimas gracias. Me he sentido genial y seguimos aprendiendo aquí. Y también le doy la bienvenida a Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Muy bien, contento por una parte porque hemos podido estudiar la palabra de Dios de manera profunda en algunos temas interesantes, y por otra parte pues un poco apenado porque bueno, pues hemos terminado este estudio, ahora tenemos que pasar a otro, pero en cualquier caso ha sido un placer y seguirá siendo un placer seguir compartiendo la palabra de Dios con vosotros y con los que sigan el programa allí donde estén. Antes de comenzar, quiero recordaros el sitio quecurso.com, donde encontraréis interesantes cursos de salud, de familia, de Biblia y muchos más. Además, seguimos regalando el libro El conflicto de los siglos. Solo tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar gratuitamente. Vamos ya con el tema de hoy. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. El poeta T.S. Eliot comenzó su poema con la frase: «En mi comienzo está mi fin». Aunque sucintas, sus palabras transmiten una verdad poderosa. El mismo que nos creó volverá a buscarnos para llevarnos con él. Por más distante que estén en el tiempo la creación del mundo, que es nuestro comienzo, y la segunda venida de Jesús, el fin de esta existencia pecaminosa y el paso a una vida eterna y feliz, ambas están relacionadas. Es por eso que hoy hablaremos del maravilloso final de todos los acontecimientos finales, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Su venida será el momento que dará sentido a toda nuestra vida. El fin del sufrimiento, del dolor, del mal, de la muerte, para todos aquellos que decidieron un día aceptar ese regalo de la salvación y vivir una relación personal con Él. Así que para empezar, vamos a hablar, ¿qué podemos decir un poco más extensamente acerca de la segunda venida de Jesús según nos presenta la Biblia? Desde el principio en Génesis ya tenemos señales donde Dios revela al ser humano que su reino, que otra vez ese mundo que había acabado por medio del pecado cuando Adán y Eva es engañado por esa serpiente, por el dragón, por Satanás. Entonces Dios anunció desde el principio que había un plan, que había una historia que Él había creado con tal de que el hombre fuera salvo, que quería buscar su salvación, no importa cuál fueran las consecuencias. Cuando el ser humano cae, tenemos una de las primeras profecías que encontramos aquí. Entonces, las primeras profecías, Dios le habla a Adán y Eva y lo anuncia de esta manera. En Génesis 3:14 dice: Jehová, Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí ya había una profecía de esperanza, donde decía que habría dos simientes: la simiente de la serpiente, una generación que estaría en contra de Dios y una generación que seguiría los principios de Dios, y que Dios se comprometería con esta generación, con esa simiente de la mujer, y entre ellas dos habría enemistad. Por supuesto, seguimos avanzando y el Señor lo que daba era esperanza, diciéndoles que iba a venir la figura del Mesías, que ese Mesías iba a venir a la tierra, que los iba a visitar, que ese Emanuel iba a estar con ellos. Pero no solamente eso anunciaba que el Emanuel iba a venir a la tierra, sino también anunciaba su segunda venida, que iba a anunciar cuando ese reino, cuando ese Rey de Reyes, cuando ese ya Mesías pusiera su reino otra vez aquí en la tierra, como anuncia Apocalipsis. Entonces encontramos textos muy
reveladores, por ejemplo, encontramos en Daniel 12:1, donde nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces nos habla en Zacarías 14:9, donde dice: Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre. Por supuesto, también tenemos en Isaías, un libro muy bonito, Isaías 13, del 6 al 9, donde dice: aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como devastación del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón humano. Se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como una mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros son como llamaradas. He aquí el día de Jehová viene, día terrible, de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Está tratando de decir que sí, que el Emanuel iba a estar con nosotros, pero que también iba a llegar un día después donde ese reino de Dios iba a volver a establecer, donde ya Jehová, habiendo vencido al pecado, se iba a establecer como rey de reyes de la tierra y iba a reclamar su lugar. Y ese día es la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida donde Él nos reclamará, como vendrá como ladrón en la noche para reclamar a su pueblo. El pueblo que ha decidido serle fiel a pesar de todo y no importando qué circunstancia viniera en contra. Desde el principio ya se había anunciado que iba a venir un Mesías. Pero desde el principio, por supuesto, Dios ya había anunciado que todo iba a volver a ser como antes, como fueron nuestros primeros padres antes de pecar. Otra vez ese reino se iba a establecer en esta tierra y íbamos a poder tener una relación directa con Dios. Y ese anuncio solamente se puede hacer gracias a que ese Emanuel estuvo con nosotros, que Cristo Jesús vino a la tierra, murió para perdonar nuestros pecados, para unirnos a esa relación, pero que iba a volver otra vez, para que nunca más nos tuviéramos que separar de Él. La creación que hizo Dios se estropeó, como bien dice Josías, por el pecado. El nuevo pacto, estamos ahora en el pacto de la gracia, en el pacto donde ahora Dios envía a su Hijo para morir por nosotros. Él muere, está aquí en esta tierra, nos enseña, palpa a las personas, las toca, las sana. Y durante su ministerio aquí en la tierra pues, ha sido un ejemplo y sigue siendo un ejemplo para todos nosotros. Él entregó su vida para pagar por el pecado y todo eso pues, nos lleva al punto culminante de lo que es el plan de la salvación, lo que le da sentido a la cruz de Cristo Jesús, pues es esa esperanza que todos cristianos debe de tener, que es puesta en ese momento de la segunda venida de Cristo. Entonces, muchas veces podemos quedarnos solamente en lo que hizo Jesús por nosotros y quedarnos solamente con lo que hizo en la cruz. Sin embargo, podemos estar perdiendo de vista nuestro futuro, que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, los discípulos están cerca de Jesús y están, pues, Él les está revelando la idea de que tiene que marcharse, que tiene que entregar su vida por todos nosotros. Y en el 14, versículo 1 les dice: no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estas son palabras de Jesús. Son las palabras que se depositan hoy en día en nuestro corazón, en nuestra esperanza, que podamos agarrar realmente esta promesa del Señor. Por eso la Biblia, lo que es el Evangelio, la esencia del Evangelio, está aferrada a la obra de Cristo Jesús, pero sobre todo la promesa culminante del Evangelio es la segunda venida de Él, que vendrá a buscarnos a todos nosotros, a los que quieran estar con Él, para vivir una vida en la eternidad. Que todo vuelva a ser como al principio, en su idea, en la misión que Dios, en el propósito que Dios tenía para nosotros. No era un propósito de muerte, de sufrimiento, de dolor, sino todo lo contrario. Una vida eterna donde podamos compartir, donde podamos viajar, donde podamos desarrollarnos como personas, donde podamos conocer al mismo Jesús, a muchas personas que se encuentran en la Biblia, a los ángeles, a otros mundos que Dios haya creado. No podemos faltar a esa cita. Y Dios, desde luego, nos está llamando en este tiempo para que no perdamos de vista esta gran promesa. Porque si esta promesa no se hace presente hoy en nuestra vida, entonces el Evangelio puede tener
puede perder su propósito o su eficacia en nuestro corazón. Ahí estuve hablando con una señora que es judía, que era muy ilustrada en cuanto a la Torá. Entonces la idea incluso del Mesías para ella era simplemente como el burro que persigue una zanahoria que está colgado enfrente de ella. Ella hablaba que la idea del Mesías Dios la había dado simplemente para que el pueblo judío progresara y siguiera adelante con un objetivo en alto, con un listón en alto, para que ellos pudieran llegar a una prosperidad tal y un mejoramiento del ser humano y del pueblo de Israel. Me llamó mucho la atención que ella me lo dijera de esta manera, porque a lo largo de los tiempos, al ver que no venía un Mesías, el pueblo judío en algunas ramas ha buscado una imagen de lo que representa el Mesías, que probablemente el Mesías no sea real, sino simplemente sea un simbolismo. Y muchas veces podemos llegar a creer esto, ¿no? Que la segunda venida de Cristo tal vez no es real, que llegaremos a un momento de prosperidad, que el Mesías no va a volver, que Cristo sí vino, estuvo con nosotros, pero que bueno, que ya no ha regresado. ¿Por qué? Porque han pasado 2000 años. Y eso no es así. En realidad, el mensaje principal es decir, estar preparados, porque viene el Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo, el que venció la muerte y resucitó, vendrá a resucitar también a todos y llevarnos a casa, llevarnos a ese lugar que Dios nos tiene preparados. Nos puede pasar lo mismo que pasó al pueblo judío, ¿no? Si no tomamos en consideración toda la palabra, las Escrituras, pues podemos estar perdiendo esta ilusión de la segunda vuelta de nuestro Señor. Pero ¿qué sería del cristiano sin la primera y sin la segunda llegada de Cristo? Me gusta que el Señor nos alienta diciendo: mira que vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Y después dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Vemos que en el Antiguo Testamento, en todas las profecías, de hecho, que hablan sobre Cristo, está también anunciada la segunda llegada, no solo la primera. Los judíos perdieron de vista este detalle, nosotros no perder de vista la segunda llegada de nuestro Señor. Vemos que en Daniel, después del sueño que tuvo Nabucodonosor, pues está llamado Daniel para interpretar el sueño, para darle la revelación de parte del Señor. Dice: mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua, en sus pies de hierro y arcilla y lo destrozó. Esta roca, esta piedra, este es Jesús. Vemos que nos explica claramente: pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Y en el versículo 45 dice: por eso viste que una piedra fue cortada del monte sin mano alguna y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta. El Señor nos hace presente a través de todas estas profecías todo lo que va a pasar con la tierra y la segunda venida de nuestro Salvador y Rey. El día del Eterno será un momento de contraste, ¿verdad? Por un lado, habrá personas, existirán personas muy felices, aquellas que aceptaron a Jesús, pero también será un día lamentable para aquellos que le rechazaron. Así que me gustaría que ahondásemos más en esto. ¿Qué más nos dice la Biblia en cuanto a ese final de la historia humana? Pues sí, la Biblia nos enseña un poco pues estas dos decisiones que al fin y al cabo las toma cada uno individualmente y personalmente. Y, por ejemplo, tenemos en el libro de Malaquías, capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento, el versículo 5, dice: mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Es interesante porque el Señor aquí, cuando Malaquías usa la idea del profeta Elías, es por lo que Elías pudo hacer en su época, que fue reconciliar, traer de nuevo nuevamente la palabra de Dios al pueblo de Israel y que hubiera una reconciliación, no solamente con Dios, sino también entre las familias, entre los amigos, entre los hermanos. Y este es el espíritu que reinará también un poco en aquellas personas
que busquen al Señor de todo corazón. Y es un día grande, dice el profeta que es un día grande y terrible al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Bueno, es sencillo, porque aquellos que han aceptado a Cristo en su vida es un día grande porque es un día de esperanza, es un día de ilusión, de motivación, de propósito. Fíjate que estamos hablando de una dimensión que dice el apóstol Pablo que son cosas que ni oído oyó, ¿no? Ni ojo vio. Esas cosas que tiene preparado Dios para aquellos que van a vivir en la eternidad. Los que pudieron tener algunas visiones de ese acontecimiento, de la vida eterna, de la segunda venida de Cristo, todos los que tuvieron la posibilidad, por medio de visiones, los escritores bíblicos que han tenido la posibilidad de ver ese día precioso de la segunda venida de Jesús, no han encontrado palabras para describirlo. No hay nada semejante en el cual se pueda comparar con nuestro mundo, con lo que conocemos, para poder explicar todas las bendiciones y la maravillosa vida que tendremos en ese momento cuando Cristo venga. Entonces es bueno, es grande ese día para los que esperan en el Señor. Pero también es terrible. Fíjate, un mismo acontecimiento es bueno para unos, pero malo para otros. ¿Malo para quién? Pues malos para aquellos que se han dejado engañar. Malos para aquellos que han decidido vivir engañados, que han decidido adorar pues esta Babilonia, esta imagen, esta bestia, y dejarse arrastrar primero por su propio pecado y segundo por todas las estrategias que ha tenido el enemigo para poder engañarlos. Hemos hablado del problema del cambio del día de sábado al domingo, hemos hablado de la inmortalidad del alma, hemos hablado de muchas personas que no creen en Dios, que creen en Dios pero como algo místico, ¿no? algo pues, oscuro, o bien pues, se han hecho construcciones humanas en sus mentes de dioses, ¿no? O de un Dios. Sin embargo, nada tiene que ver con el Dios de la Biblia, el Dios del arrepentimiento, el Dios del perdón, el Dios de la transformación. Entonces, claro, cuando Dios venga a buscar a sus hijos, todos los seres humanos estarán presentes a ese acontecimiento, los que estén vivos. Entonces, para los que tengan a Cristo en su mente, reconocerán a ese Dios. Pero, sin embargo, para aquellos que hayan vivido aparte de Dios, Dios será como algo que les perjudica, como algo que son incapaces de estar ante su misma presencia por su santidad. En el libro de Daniel, capítulo 12, también dice que, el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo, hablando de la resurrección, del tiempo final de la tierra, serán despertados. Unos para vida eterna, ¿no? Y otros serán para vergüenza. Entonces, en este contexto, para aquellos que no han vivido, ¿verdad?, en la presencia del Espíritu Santo, que se han dejado guiar por Él, que han aceptado a Cristo, pues este día se convierte en algo terrible. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 dice: entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono. Y no son capaces de estar ante la presencia de Cristo, porque Cristo, su pureza, su santidad, es algo que interrumpe, digamos, en la historia de este mundo, y solamente pueden estar aquellos que hayan tenido sus vestiduras, que hayan tenido su mente, su sello. Este mismo acontecimiento, que para unos es muy bueno, para ellos es muy malo. Hay un texto precioso cuando los primeros programas estuvimos viendo Mateo 24 y Mateo 25. De estos textos lo que hace es una descripción de Jesús cuando Él anuncia las señales del final de los tiempos, cuando iban a poder identificar, o los discípulos cómo iban a poder identificar las señales de que el tiempo ya estaba acabado, pero sobre todo de cuándo iba a venir este Rey de Reyes, Cristo Jesús, cuando iba a volver por segunda vez. Entonces, en el versículo 45 del capítulo 24, Jesús empieza diciendo así: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciéndolo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nos habla aquí de dos tipos de actitudes. Nos habla de una actitud que es esperar, ser paciente, perseverar en los mandamientos de Dios.
esperar a ese Señor que le ha dado todos sus bienes y que cuando viene el Señor lo encuentra haciendo cosas positivas, lo encuentra teniendo fe, lo encuentra esperándolo, estando velando en todo momento. O una actitud que tiene que ver más con Babilonia, con el dragón, con la bestia, que habla de una confusión, que habla de un sistema donde se olvida que su Señor va a venir. Dice, mi Señor no ha venido. Tarda. No va a venir más. Entonces me voy a entregar al sistema que está aquí. Es una cuestión de fidelidad. Fidelidad y perseverancia en este momento. Entonces dice, comienza a golpear a sus consiervos. Es decir, tiene una actitud donde yo soy el más importante, donde me dan igual los demás. Yo soy el que tiene los bienes, yo soy el que tiene que perdurar, a comer y a beber con los borrachos. Tiene una actitud desinteresada de su Señor. Utiliza más sus bienes. Y entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque el Señor vino cuando Él no lo esperó y lo encontró haciendo lo que no era bueno. Lo encontró estando en otro sistema, lo encontró con otras prioridades, lo encontró con otra actitud que no era de una espera y perseverancia, esperando a que ese Señor viniera. No esperaba recibirlo. Ya hace mucho tiempo que se había olvidado de la promesa de que Él iba a venir. Entonces ese es el llamado. El llamado a decir, ¿cómo queremos que sea ese día para nosotros? Espantoso y terrible, o que sea un día maravilloso porque esperemos a Cristo Jesús. De gozo porque nuestro Salvador ha venido. ¿Estaremos en un lloro y crujir de dientes o tendremos una gran sonrisa esperando a nuestro Señor? Vemos a Jesús diciendo en una de sus conversaciones, cuando estaba regañando a los viñadores homicidas, en una de las parábolas que él contaba, dice, pero él mirándolos les preguntó, ¿qué significa lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores ha venido a ser cabeza de esquina. Después dice, todo el que caiga sobre esa piedra será quebrantado, pero aquel sobre quien caiga la piedra lo destrozará. El Señor nos propone a que seamos los que van a ser edificados, no los que van a ser destrozados. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos regeneró en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y dice el versículo 4, para una herencia, es decir, Jesucristo entre los muertos nos proporciona una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para todos vosotros. Gracias a la fe sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que será revelada en este tiempo, ¿no? Por eso rebosáis de alegría, aunque ahora quizás por un tiempo afligidos. El tiempo que vivimos es un tiempo, obviamente, en este mundo de aflicción. Y desde luego tenemos que saber que el mundo que vamos a vivir en este tiempo final es un mundo de conflicto. Sin embargo, la gran esperanza de ese día hermoso que habla el libro de Malaquías, el libro de Daniel, Apocalipsis, es una esperanza viva para todos nosotros, algo real que no debemos de perder de vista. Y aparte de no perderlo de vista, también tenemos que estar muy seguros que si nuestra confianza está en el Señor, que si nuestra casa está edificada en Él, tenemos que decir como esas palabras que Pablo escribió en Romanos 8, el 37 en adelante, que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos debe de angustiar que la Biblia hable de este día como un día terrible y como un día muy bueno para algunos. No nos debe de angustiar la idea de un día terrible. Si nosotros tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, tenemos que estar seguros que somos vencedores en Él y que ese día será glorioso y que ese día será gozoso para nosotros el que está en Cristo Jesús. No debemos de poner nuestra confianza en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Tenemos que poner nuestra confianza en Cristo Jesús, lo que ha hecho por nosotros, y que en esta batalla, en este gran conflicto, nosotros ya somos vencedores si estamos con Él. Somos vencedores si nuestra fe está puesta en Él. En el libro de Segunda de Timoteo, cuando Pablo le escribe una carta a este predicador jovencito, a este pastor, en el capítulo 4, versículo 6, Pablo, que estaba ya encarcelado en Roma y que pronto iba a ser, le iban a quitar la vida por su ministerio, por su predicación del Evangelio, fíjate qué palabras dice en ese contexto del último momento de su vida.
Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. Pablo sabe que va a morir. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Qué bonito, Pablo, las palabras que escribe. En ese momento final de su vida se agarra a esa esperanza viva que desde luego le proporciona, pues, de alguna manera esa paz, ¿verdad?, que Dios tiene en su mente y en su corazón. Y esa es la invitación. Creo que en este programa tratamos uno de los temas más interesantes, ¿no? La segunda venida de Jesús, porque son temas que se hablan poco, incluso. Y es porque a veces podemos estar aferrados tanto con la mirada puesta a este mundo que nos olvidamos de la perspectiva, de lo que nos espera, de que lo mejor está por llegar. Sí que es cierto que nos queda una esperanza viva, y es que este mundo terminará y puede terminar bien para todos nosotros, para todos aquellos que hayan elegido vivir en la presencia de Cristo Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador. Hay una pregunta interesante que hace Pablo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti afrontamos la muerte. Todo el día somos estimados como ovejas de matadero. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor. Así que el apóstol Pablo nos estimula. Mirad lo que dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y mirad lo que dice el texto, dice, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. O sea, la venida del Señor es el evento que tiene que pervivir en nosotros constantemente, cada día tenerlo presente, alentarnos. Cuando las situaciones no van bien, cuando perdemos un trabajo, cuando se rompe una relación, alentarnos con que el Señor viene y viene pronto con voz potente a darnos la oportunidad de vivir una vida diferente a la que llevamos hasta ahora. Es verdad que la Biblia es clara, ¿verdad? Hablando de la segunda venida de Jesús. Sin embargo, hay algunos cristianos que piensan que la segunda venida de Jesús no es literal. ¿Qué dice la Biblia exactamente acerca de ese momento? En la Biblia podemos encontrar en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, hace diversas anunciaciones del reino de Dios. Anuncia que él traía con él el reino de Dios, que iba a establecer el reino de Dios, y lo profetizaba constantemente de que ese reino de Dios iba a ser establecido en esta tierra. En ese momento los judíos, en el contexto histórico, estaban dominados por los romanos. Estaban en un momento complicado como sociedad, debido a que eran esclavos en ese momento, probablemente de los romanos en muchos aspectos sociales. Y lo que ellos querían era liberarse por completo del yugo romano. Entonces, cuando Jesús anunciaba este reino, los judíos creían y pensaban que la anunciación era para ese momento. Creían que Jesús establecería, que formaría una rebelión, una revolución para acabar con el imperio romano y ser una nación libre, para empezar ese reino en ese momento. Y probablemente estaban un poco confundidos. Estaban confundidos debido a que Jesús, su reino no era de esta tierra. El reino que quería establecer no era un reino terrenal, no era un reino como los otros reinos. El reino de Dios no va a ser un reino más, sino va a ser el reino. El único reino que debe y que perdurará por los siglos de los siglos. Y tenemos a Juan, en el libro de Juan, cuando Jesús está ante Pilato. Es muy interesante la conversación que ellos tienen, Pilato y Jesús. Lo tenemos en Juan 18, del 13 en adelante. Entonces dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió en el versículo 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, es muy interesante que Jesús diga esto. Incluso tenemos muchos momentos donde Jesús tiene milagros y señales y las personas lo quieren proclamar rey de esta tierra terrenal. Y lo que hace Jesús es huir. Entonces, de esta manera no debemos estar confundidos. Muchas veces podemos llegar a pensar que es una idea vaga, que es algo abstracto el reino de Dios, que simplemente es un estado espiritual donde yo vivo en el reino de Dios. Pero no es así. Ese día vendrá y Jesús lo dijo y lo anunció muchas veces. Yo estableceré mi reino en esta tierra. Y tenemos que esperar esa segunda venida para que Él establezca su reino aquí, donde acabe el sufrimiento, dolor y solamente estemos con nuestro Señor en esta tierra. En el libro de Hechos de los Apóstoles podemos ver que este Jesús, que estuvo presente físicamente, ¿verdad?, en contacto con los seres humanos, en el capítulo 1, versículo 10 en adelante, tenemos el relato de cuando Jesús ya resucita y está con sus discípulos y Él asciende al cielo. Y dice el versículo 10 que mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, los discípulos, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco. Y les dijeron, Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, cuando podemos sacar una conclusión de que Jesús su venida no será algo literal, pues vemos aquí claramente que la palabra de Dios pues contradice esta idea. Porque el mismo Jesús que ascendió al cielo literalmente descenderá para venir a buscarnos a cada uno de nosotros, para llevarnos con Él en la eternidad. Hay otro texto también que es muy bueno, en Mateo 24:30, dice entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Otra vez se menciona que se verá ese Hijo del Hombre, que todas las tribus lo verán. No puede no ser literal. No es un lenguaje figurado, sino habla de que Cristo vendrá por los cielos, desde donde Él fue, como dijo muy bien Israel, y vendrá por nosotros para llevarnos a nuestro hogar celestial. Y podemos, me gustaría citar nuevamente, Nelson, el texto que diste antes, que es muy, muy bonito, ¿no? En 1 Tesalonicenses 16, capítulo 4, dice que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes de los cielos. Seremos arrebatados. Cuando Cristo venga, las personas que estén aquí vivas, ¿sí?, dice la Biblia que ascenderán al cielo con Cristo. Cristo no va a pisar esta tierra de pecado, sino que Cristo se mantendrá en el cielo con todos sus ángeles. Y los que vayan a resucitar para la vida eterna, pues entonces dice el texto bíblico que serán arrebatados en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Es decir, esto es algo que es real, no es algo espiritual, sino que el Señor viene simplemente a buscarnos en este mundo de pecado para llevarnos a su reino. En este mundo, ¿verdad? Este mundo será completamente destruido, toda mancha de pecado será eliminada y este mundo nuevamente será restaurado para poner aquí, digamos, el reino de Dios por toda la eternidad. Pero una vez que este mundo sea purificado. Entonces vemos que esto es algo literal, que esto es algo real. El Señor vino a buscarnos como de la misma forma Él vino en su primera venida a este mundo para poder vivir entre nosotros y con nosotros. Tomando las mismas palabras del Señor en Mateos capítulo 24, el versículo 27 dice, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El mismo Jesús nos dijo cómo pasarán las cosas. Hay otro texto también muy bueno en 1 Corintios 15, del 52 en adelante. Del 51, y os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí Pablo lo menciona, una transformación real. Como dice muy bien Israel, seremos arrebatados en los cielos cuando Cristo venga por nosotros, después de resucitar, y los que quedaron vivos y puedan presenciar con sus propios ojos, seremos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Realmente habrá una transformación de los resucitados y los que hemos presenciado, los que han quedado vivos. Entonces, esto es muy real, y lo podremos experimentar todos los que lo siguen el programa y se entregan a Jesús, y nosotros que estamos aquí presentes podemos experimentar esa segunda venida y esa gran transformación de la que estamos esperando. La segunda venida y la resurrección que va a ocurrir en ocasión de la segunda venida están íntimamente ligadas. Posiblemente en nuestros amigos que siguen el programa, muchos han perdido un ser querido en algún momento determinado en su vida. Hay personas incluso que se sienten frustrados por la idea esa de separación, de no verse nunca más. Hay una esperanza, queridos amigos. Jesús va a venir y nuestros seres queridos que confiaron en Él van a volver a la vida. Me gustaría que hablásemos acerca de esperanza, de la resurrección, del reencuentro con esas personas que ahora descansan, o como la Biblia dice, ¿no?, que duermen momentáneamente. Sí, tenemos varios textos que nos indican qué es lo que va a pasar. Uno que es muy interesante, se citó, pero me gustaría citarlo de nuevo, está en el 1 de Tesalonicenses 4, con el versículo 14 y después 16 y 17. Dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Hay más referencias sobre el tema de la muerte. Encontramos en Romanos 6,5, porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Y en el capítulo 11 de Juan, del libro de Juan, tenemos un texto precioso en donde Jesús declara quién es. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Es muy interesante cómo no estamos dejados en una cosa efímera de a ver si entendemos o no entendemos. Es muy clara la palabra del Señor. Hay un propósito. Claro. Hay un propósito detrás de todo esto. El apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4:13: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces, los que no tienen esperanza, cuando pierde un ser querido, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Pues creer en lo que este mundo ha construido, que son pues espíritus, inmortalidad del alma, seres que andan pues, por un sitio y por el otro, donde uno reza. Esta idea que que se usa mucho, ¿no?, en nuestra sociedad. Cuando perdemos un ser querido, pues decimos: mira, se va al cielo y desde el cielo me va a cuidar, me va a guiar, ¿no? Estas ideas que son aparentemente muy bonitas, si lo pensamos bien, imagínate a tu ser querido desde el cielo viendo cómo tú sufres aquí en la tierra, ¿no? Entonces, por eso es muy importante buscar lo que la Biblia enseña. Cuando uno muere, está muerto, nada sabe, nada oye, vuelve otra vez al polvo que fue de donde salió. La Biblia dice, Jesús mismo dijo, que la muerte sería como un sueño, como un cerrar y abrir los ojos, ¿no? Es como un momento, como un chasquido. Y Pablo es bonito porque él dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, porque los que duermen, los que han muerto, nuestros seres queridos, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza real. Y esa esperanza está basada en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y esa esperanza tiene que ver con la segunda venida de Cristo, tiene que ver con que después de la muerte, cuando Cristo venga,
las personas que hayan muerto en Cristo Jesús serán resucitadas. Y dirá uno, bueno, ¿y eso cómo es posible? Bueno, pues es la fe, es lo que la Biblia enseña. Igual que tenemos fe en que Dios creó los cielos y la tierra, igual que tenemos fe que nosotros hemos sido creados por Dios solamente por su palabra, y la misma fe que tenemos que Cristo murió por nuestros pecados, desde luego es una enseñanza muy, muy bonita, que podamos depositar nuestra fe en las palabras de Jesús, de que Él vendrá otra vez a buscarnos y que resucitará en ese día a aquellas personas que hayan vivido en esta fe tan bonita, ¿no? Entonces, la tristeza para aquellos que no creen, para aquellos que confían en otras cosas, pues desde luego está asegurada. Pero para aquellos que han creído en la fe y en Cristo Jesús, desde luego es una promesa de esperanza muy bonita. Y la esperanza tiene que ver con el futuro, tiene que ver con que lo mejor está por llegar. Y desde luego es una esperanza a que la Biblia nos invita a que podamos echar mano, aferrarnos a ella, porque vivir en este mundo al final es un soplo. Pablo decía que yo todas estas cosas en este mundo las tengo por basura. Simplemente lo que me interesa es ganar a Cristo, ¿no? Y si Cristo está en nosotros, pues podemos vivir esta vida con esa fe, esa esperanza, practicando el amor, para que ese día llegue muy pronto, podamos vivir con Jesús para toda la eternidad. Y por eso en Apocalipsis 21 hay palabras que reconfortan el alma, ¿no? Que dice, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice Apocalipsis 21, 3 y 4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Son muy importantes esas palabras, unas palabras de esperanza, donde Dios dirige directamente a su pueblo, a ese pueblo que ha resistido, que ha sido paciente, que ha muerto por Él, que ha entregado su vida por ser fiel, y dice, ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque todo estará acabado. Yo haré un cielo nuevo, una tierra nueva para ellos, para ese pueblo que me ha esperado, para ese pueblo que ha velado por mí. Entonces tenemos que tener muy bien la esperanza y estar muy bien cogidos de la mano de Jesús y sobre todo tener mucha fe en Él, saber que en Él ya hemos vencido y que nuestra herencia es esta, una tierra donde el oro no es simplemente más que asfalto en sus tierras, un lugar donde ya no hay dolor, ya no hay nada, donde nos podemos reunir con nuestros familiares, donde podremos vivir una eternidad con Dios, porque Él vivirá con nosotros y nosotros con Él. En 1 Corintios también, capítulo 15, hay varios versículos, pero leeré 2. Dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizá lo peor que haya traído el pecado a este mundo es la muerte, ¿no? La muerte es algo terrible para el ser humano. Perder un ser querido, perder un hijo, perder un padre, en un momento puntual así, de repente la vida se te cae encima y uno a veces no puede encontrar una salida. Y ese sentimiento lo podemos experimentar todos porque todos hemos perdido seres queridos, amigos, ¿no? Compañeros. Sin embargo, ese aguijón, ¿no? Que está en el ser humano, pues el único que le puede dar esa libertad es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús está por encima de la muerte. Y así lo hemos visto, que Él en los sepulcros no lo tuvieron preso, sino que Él pudo resucitar. Y hemos visto en la Biblia cómo Él también ha resucitado a veces a algunas personas. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, dice los evangelios que muchos resucitaron también con Él. Vemos también en la Biblia cómo ha habido personas que Jesús ha resucitado. Ahí tenemos, por ejemplo, a Moisés, que la Biblia dice que él resucitó y Cristo se lo llevó. De la misma manera, como hemos dicho, pues todas estas personas que resucitaron con Jesús cuando Él ascendió al cielo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que depositar nuestra confianza, nuestra promesa, no solamente en la segunda venida, sino en la figura, en la persona de Jesús, que sea una realidad en nuestra vida hoy, para que cuando lleguen todos esos tiempos que llegarán, desde luego no tengamos ningún problema de saber a quién tenemos que servir. Porque desde luego perderse la eternidad por apropiarse, ¿no? Adueñarse simplemente de las cosas materiales o el miedo que podemos tener hacia algunas personas sería una locura. Así que, casi concluyendo, porque nos queda poco tiempo, siguiendo la secuencia que nos muestra ahí Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, cuando venga Jesús, primeramente va a hacer resucitar a aquellos que duermen en el sueño de la muerte, que han sido fieles a Él, no importa en qué época murieron, desde los tiempos de Adán hasta el último que muera antes de venir Jesús. Después, los que estén vivos,
en ese momento y hayan sido fieles serán transformados, como bien dice la palabra de Dios, y ambos grupos irán a vivir con Jesús en el cielo, y los que no han aceptado a Jesús o no han sido fieles a Él serán destruidos. Pero me gustaría que ya antes de terminar el programa hablásemos de las fechas, porque para la venida de Jesús todavía hay personas que de vez en cuando ponen fecha, que si Jesús viene en tal época, que si venía en el 2000, que si en el 2017, que si en el 2031. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las fechas? Sin duda alguna, Jesús da muchas evidencias sobre esto. Estando en su ministerio, antes de pasar a la muerte y después de haber resucitado, estado con ellos, da mucha evidencia. Hay un texto que lo hemos leído anteriormente, Mateo 24, donde dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, a la hora que no sabe. Y es muy específico diciendo, no lo esperará. Y constantemente Jesús dice, velar, porque vendré como ladrón en la noche. El día y la fecha nadie la sabe. El versículo 32 al 36 de Mateo 24 es unos textos que, la verdad, lamentablemente, tenemos que reconocer y decir que muchas personas especulan con esta idea que desde luego no vienen de Dios, porque lo que hacen es poner miedo. Sobre todo estos mensajes, las personas que predican sobre estas cosas, lo que hacen el énfasis en el miedo. Y el miedo no provoca ninguna transformación. Cuando se va el miedo, se acabó todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que las personas que predican sobre las fechas, lo que al final consiguen es desanimar a sus seguidores, porque al final no ha pasado lo que han predicado. Jesús lo dijo bien claro, ¿no? De la higuera aprended esta lección. Cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Es lo que hemos hablado de estos programas, del tiempo del fin, de la preparación para el tiempo del fin. La higuera nos está diciendo que estas cosas ya están sucediendo. Entonces dice ahora el versículo 33, así también cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas, y os aseguro que no pasará sin que todo esto suceda. Y ahora dice, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Es decir, esto va a suceder. Y ahora dice el versículo 36, ¿ves? Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Solamente Cristo, solamente el Padre, solamente el Espíritu Santo, solamente la divinidad, donde se ha preparado este plan de salvación desde la eternidad. Solamente ellos saben cuándo será el momento. Nuestro trabajo es prepararnos para ese encuentro y, sobre todo, poder disfrutarlo. Y tenemos que estar seguros porque en Hechos, cuando Jesús iba a ascender, le hace una pregunta y dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero da esperanza. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Y esa es nuestra esperanza, que el Espíritu Santo habita con nosotros y Él nos ayuda a compartir todo lo que hemos aprendido en esta serie para que los demás también sepan las señales del tiempo del fin y puedan esperar con nosotros a que Cristo venga y que gozosos podamos esperarlo a ese Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador, porque viene pronto, muy pronto está viniendo. Queridos amigos, a nosotros no nos toca saber la fecha, el día en que Jesús va a venir, pero sí nos toca predicar el evento, que Jesús viene. Nuestra mente nunca alcanzará a comprender el amor de Dios, un amor tan grande como para entregar a su Hijo por nosotros para salvarnos. Quienes somos padres no podemos imaginar ni por un segundo entregar nuestro Hijo y menos para morir por seres pecadores. Sin embargo, Dios nos amaba tanto que estuvo dispuesto a permitir el sacrificio de Jesús para redimirlo. Tenemos la eternidad para estudiar este tema y aún así no lo comprenderemos totalmente. Cristo murió, pero también resucitó, ministra allí en el cielo por nosotros, en el santuario celestial, y volverá a buscarnos para llevarnos con Él. Es su promesa y en ella esperamos. Mientras tanto, viviremos aquí de su mano, anhelando ese momento. Ya sabéis, queridos amigos, si queréis saber, despejar cualquier duda o queréis profundizar más en alguno de los temas que hemos tocado, escribidnos a hola@hotmedia.es
y encantado os atenderemos. Vamos ya con nuestro resumen. Consideremos la realidad y la importancia de la segunda venida de Jesús. Esperemos con regocijo el momento de encontrarnos con el Señor cara a cara. Vivamos con intensidad nuestra relación personal con Jesús mientras esperamos su regreso. Dejémonos transformar por el Espíritu Santo y vivamos para reflejar su carácter de amor y fidelidad. La segunda venida de Cristo es la creencia fundamental del cristiano. El momento que llena de significado a toda religión cristiana. Es el acontecimiento que satisface definitivamente todos los sueños y las esperanzas de la humanidad. El punto final del sufrimiento, del mal, de la muerte, para los hijos de Dios y el comienzo de una vida eterna de amor y felicidad indescriptible con nuestro Creador y Salvador. Todo en esta vida habrá merecido la pena por poder vivir con Dios para siempre. Ojalá tú, querido amigo, tus seres amados y cada uno de nosotros y nuestros seres queridos podamos abrazar a Jesús ese día, ese momento que está cada vez un poquito más cercano. Nos vamos ya, pero antes os recuerdo que si queréis profundizar o queréis recibir el libro El conflicto de los siglos, totalmente gratuito, podéis escribirnos a hola@hotmedia.es. Nos encontraremos en el próximo programa. Gracias por estar ahí. La segunda venida de Jesús es mucho más que el punto final de la triste historia del pecado y el sufrimiento. Es el gran clímax, la gran esperanza de la fe cristiana. Es el comienzo de la culminación del plan de salvación que terminará después del milenio, con los redimidos felices para siempre en una tierra nueva. Ellen G. de White dice sobre este momento: todo el universo declara que Dios es amor. El gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsión de armonía y gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación en generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podemos meditar en él cada día de nuestra vida, podemos estudiar las Escrituras y poner todo nuestro esfuerzo para entender el amor y la compasión del Padre, y aún así quedará su infinidad. Podemos estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca sus dimensiones, al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no le revelará nunca plenamente. La multitud de los redimidos viajará de un mundo a otro, y mucho de su tiempo será empleado en estudiar los misterios de la redención. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.